Bueno, que aquesta setmana passada vam tindre un repte aquí amb el Lucas de Bales Perdides. Hola, benvingut, com estem? Bona tarda. Vas fer un repte i era prou difícil. Bueno, el vas deixar anar tu, el repte, eh? Bueno, sí, però tu em vas també d'alguna manera, em vas dir, vale, anem a fer-lo. Sí, clar que sí. I em vas dir, portaré aquí a la Lara. A Lara Calor. I farem un maquillatge corporal. Un body paint. Body paint, sí. Que sembla fàcil, però té la marinera, eh? Home, hi ha tela, hi ha molta feina, i hi ha una preparació, i hi ha moltes hores i tal. I tu li vas dir a la Lara, ¿a que no hay huevos? Yo le dije, ¿a que no va a venir? Y me dijo, así, porque tiene acento andaluz. Sí, digo así, ella digo así. ¿Así? Así. Pero así que sí que ha venido. Sí, tal. La Lara con la Laia, que es la modelo. Sí. ¿Y qué le vas a hacer? Bueno, ya sabemos. Pues te voy a ser sincera. Ay. Yo quería preparar algo para hacer así, pero realmente, o sea, le he tirado un par de fotos antes de salir, que no puede decir ella, y he pensado, bueno, mira, voy a intentar autorretratarte en la espalda o hacer algo así sobre lo que vaya saliendo así como sobre la marcha. ¿Podemos pedir copia de la foto? No. Vale. No? Sin pedir puedes. Bé, doncs anem com que anem sempre estressats, Lucas, Sí. el que farem és que vagin començant a fer el maquillatge. Avui la secció la dedicarem només al que veieu, a l'art que fa la Lara Calor, no només a... I durant el transcurs del programa anirem veient com va maquillant a la Laia, que és la model. Sí, que va sin ojos, la Laia, no tiene ojos. No. Bé, doncs que em sembla vais a hacer ya prepararos y veremos viendo a través del programa pues cómo va quedando, y al final del programa veremos ya el resultado. Vale, y después el maquillaje luego se quita, ¿no? Luego pues si necesitas ayuda, pues ya bueno, te luego ayudamos. puede ir rascando así un poco, así se quita. Hay que rascar, si no va a tocar un premi. Bé, doncs anem i des d'un ratet veurem els resultats, anirem veient mica en mica com es va reconstruint aquest treball, que no deixa de ser una obra d'art de la mà de la Lara. Fins ara mateix. Anem a veure com va, aviam com va el maquillatge, el tenim per allà, vale, sí, veiem que va bé, i mentre ells van seguint fent el maquillatge, nosaltres ens anem a publicitat i tornem de seguida. Vinga, fins ara mateix. Estem aquí veient com va treballant la Lara, la model. Ah, ¿ya estamos? No, tú sigue. Ah, vale. Yo solo te voy a hacer un par de preguntas. Vale. Y bueno, estamos viendo ya el trabajito, ¿eh? Ya se ve. ¿Y cómo te inspiras tú en esto, eh? ¿Cómo te inspiras? Pues yo me imagino un gato estresado Y lo plasmas. y lo estoy plasmando en su cara. Porque ahora le voy a hacer que haga unos gestos, ¿no? Como de estrés. Ah. Entonces, Estresado. esto va con truco, este maquillaje. Sí. Ahora parece como una gatita, ¿no? Sí. Normalita. Correcto. Cuando yo le diga que ponga los ojos de burra espantada, De burra espantada. Eso me ha agradado, ¿eh? Burra espantada. entonces sus ojos se van a poner más grandes todavía y va a ser gata estresada. Fíjate tú, la manera de decirlo, que es artista, ¿eh? Con este acento andaluz. Uy, qué bien. Cierra un ojo, gatita. ¿Cómo se cierra uno? Bé, doncs els deixarem aquí treballar una mica més i ja, quan estigui acabat, doncs tornarem. I ara anem a veure el Pepe el Cordobès, a veure què ens porta aquesta vegada, perquè aquest home sempre està molt pessimista. Avui ens explica un acudit o ens diu alguna cosa positiu. Anem a veure, endavant. Bé, doncs ja veieu que hem acabat, la Lara Calor, ¿lo he hecho bien? Sí, lo has dicho bien, con un acento demasiado pronunciado, pero bien. Es que me pongo nerviosa aquí, en medio aquí, hace calor, además de calor. Pero Lara, dinos que, bueno, evidentemente ya vemos lo que has pintado, que ya está acabado el trabajo. ¿Cómo te has inspirado? ¿No? Hacer bueno, he pensado un poquito en un gato estresado, ¿no? Como vuestro programa, como tú. Y entonces ella pues intentado transformarla un poquito en gata estresada. Entonces ella va a gesticular ahora. Sí. A ver cómo lo hace. Oh, sí, es verdad, ¿eh? O sea, qué ojazo, ¿no? Claro, ella tiene ojazo y es gata estresada que sale del banco a las 5 de la tarde sin haber desayunado ni almorzado. Caramba, a ver, otra vez. Vamos a hacer, espera que te enfoquen bien. Mira, a ver que está gata estresada, ¿bien? Sí, bienvenido, ¿eh? Lo hace muy bien. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de Granada. Vale, de Granada. Y eres, aparte de pintas, pues cuadros, pintas de todo, ¿no?
Sí, bueno, el último trabajo que he hecho, que fue un encargo que me hicieron en Málaga, una empresa de alquiler de veleros y una escuela náutica. Caramba. Muy bonita allí en Marbella y en Torremolinos. Y entonces me encargaron como marketing pues pintar una furgoneta, una Volkswagen T2 ahí disfrutaste, súper bonita. La verdad es que disfruté mucho porque nunca lo había hecho y fue como un reto también para mí. Y bueno, como el motor era mexicano, pues le hice un guiño también a México y pinté unas calaveras mexicanas, que creo que ahora, bueno, saldrán las fotos y eso. Molt bé, doncs si algú voleu pintar una autocaravana o una Volkswagen, una furgoneta o un cotxe, pues ¿por qué no, no? Hombre, claro, ya... O un mural a casa teva, tú estás en tu casa y dices, mira, esta pared blanca, llama a Lara y me hace aquí un mural, ya está. Todo se puede pintar. Todo. Tú, además, tú cuando coges un pincel es un poco peligroso, te pintas, pero rápido. A mí también, en un momento dius, ¿quieres que te pinte? No, después, fora de cámaras, perquè si no, no queda serio. Claro. Bé, doncs veiem aquest treball amb la Model, gracias por haber estado aquí. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Exposiciones, trabajos? ¿Cómo lo tienes? Bueno, este sábado tengo un live paint, lo que comentamos el otro día, que fusionamos arte, o sea, la música con la pintura, en el Milingo Love, que está ahí en Poblenou, a las 7 de la tarde, será además con un grupo muy chulo. Y bueno, sí, voy haciendo siempre cositas, tengo encargos que hacer, estoy pintando los vaqueros. A ver, este vaquero, enseñador, ¿eh? A ver, enfoca al vaquero, mamá. Sí, es muy... Bueno, son vaqueros eso lo has pintado tú, como ¿no? calotizados, ¿no? Y... Bueno, te he encargado que me hagas una tú pintura. me has encargado uno y tu compañero me ha encargado otro. O sea, que aquí me va a poner encargo eso, ¿eh? Para que me son personalizados, solo hay uno, ¿eh? Y el día que esta señora ya esté en Nueva York exponiendo todas estas cosas, un pantalón valdrá, bueno, 1 millón. Bueno, vamos a ver, yo con poder vivir de la pintura, que es lo que intento... Sí, bueno, ya vives, ¿no? Sí, por eso que no me quejo y está bien. Bueno, doncs moltes gràcies des d'aquí, gràcies també a Lucas de Bales Perdides, que a través d'ell ens ha portat a la Lara y a la Model. Muchas gracias. Te aguanta esta chica. Muchísimas gracias, Laia, que se ha portado. Laia, muchas gracias porque además ha estado aquí horas aquí de pie y mimú, o sea, algo impresionante, parecía una estatua, Solo miau. De vez en cuando ha dit miau, no? Bé, doncs ja veieu, gatos estressats i gates estressades. Avui hem volgut significar aquí amb aquesta obra d'art, perquè no deja de ser una obra d'art, ¿no, Lara? ¿Es una obra d'art? Sí, os la dejo aquí. ¿Sí? Sí. Aquí. La tenemos aquí. Moltes gràcies, gatos i gates estressats. I ara anem a passar, doncs, que ensenyes el pantalón. Es que no se había visto, entonces pues... bueno, no, enseña bien. ¿Qué talla llevas tú? Yo tengo la 38, ya está, hay que decirlo porque, claro, el diseño del pantalón, pues hay que... Bé, moltes gràcies, gatos i gates estressats, i ens despedim amb la Lara, amb aquesta obra d'art, i fins la setmana que ve, més estressats que mai, com sempre. Gatos i gates estressats, un petó, una forta abraçada, i ens veiem la setmana que ve. Adéu.